Buenos días. Bueno, nosotros ya estamos levantados de hace ya un ratito. Ya está amaneciendo y mirad las vistas que tenemos al Teide. Vamos a desayunar y nos vamos para allá. Buenos días, ahora sí, que no había mirado a la cámara. Bueno, ya hemos desayunado, acabamos de salir. Hemos alquilado un coche, que creo que no lo dije ayer, porque es la manera más fácil para movernos por la isla, por esta y por las otras que vamos a visitar. Y hoy, como os dije, toca planazo, nos vamos ahora camino del Teide. Lo tenemos justo enfrente de la habitación, ya lo habéis visto, las vistas que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que con el incendio que ha habido en la Orotava hay bastantes zonas cortadas, no se puede acceder desde todos los puntos en los que se podía acceder antes, entonces tenemos como que rodear la isla entera y subir al Teide por la parte sur de la isla. Así que ese es el plan que tenemos ahora por la mañana. No sabemos exactamente cuánto tardaremos, pero la idea es eso, hacerlo por la mañana y luego por la tarde también visitar otras cositas que tenemos pendientes y que nos apetece ver hoy. Así que pues nada, Fernando va conduciendo. Buenos días. y vamos a ver qué tal. Yo la verdad que tengo muchísimas ganas de subir al Teide. Yo sé que es algo muy típico, pero bueno, al final es un volcán. Ya subí al volcán Etna en Sicilia y me encantó, aunque no es lo mismo porque el volcán Etna ya sabéis que tiene mucha actividad. Y bueno, pero este va a ser parecido pero diferente. Así que bueno, a ver qué tal hoy. Lo iré enseñando todo. Y luego os tengo que enseñar que ayer en Icod de los Vinos me compré una cosita artesanal preciosa que os la voy a enseñar luego porque la tengo atrás en el maletero. Pero quiero enseñarosla porque, bueno, es algo muy especial y ya luego os contaré por qué la compré. Y nada más, que os voy a enseñar el Teide, que lo tenemos ahora justo enfrente, y ya el próximo clip que veáis será ya subiendo para allá. Que se puede acceder desde dos vías, que no lo he dicho. Se puede acceder andando, una ruta de 6 horas aproximadamente, que nosotros no la vamos a hacer, pero por falta de condición física yo creo, pero sobre todo por falta de tiempo, porque al final si no pues se nos iría muchísimo tiempo. Y la segunda opción, que es la más factible para nosotros, es subir por el teleférico, que son unos 8 minutos. Así que, aunque sea 8 minutos de subida, pero yo creo que se nos va a ir bastante tiempo entre que llegamos y luego a ver qué tal. Ahí vemos el Teide al fondo. Voy a ir comentando a lo largo del vídeo con voz en off algunas cositas también interesantes y recordaros que tenéis la primera parte de este viaje ya en el canal, que es el vlog justo anterior. Bueno, pues acabamos de entrar en la corona forestal, en el Parque Nacional del Teide, y la corona forestal es toda esa zona boscosa de pinares que habéis visto que rodea a lo que es la boca del volcán. La verdad que el paisaje es muy bonito. No paro de repetirlo en el vídeo porque al final es una isla llena de naturaleza y estamos ahora mismo, bueno, como he dicho, acabamos de entrar en el Parque Nacional y la roca es negra, roca volcánica, y es muy, muy curiosa, y además estamos viendo muchas de las especies endémicas que vimos ayer en esa especie de jardín botánico que acompañaba al drago milenario. Y bueno, ahí estáis viendo detrás. Es que es espectacular. Ya habéis visto también vosotros de lejos la boca del Teide y ya nos quedan como 20 kilómetros así para llegar a ver qué nos encontramos. El pico del Teide tiene una altitud sobre el nivel del mar de 3.715 metros, lo que lo hace el pico más alto de España. Estamos a 1.800 metros de altitud y ya ha cambiado el paisaje radicalmente. Mirad, eso que veis ahí ahora mismo es lava negra, como indica el cartel que hemos visto antes. Bueno, y es lava que ya está fría, pero me parece increíble. Me recuerda muchísimo al volcán Etna de Sicilia. Al final son dos volcanes, creo que ya lo he dicho antes, pero me recuerda mucho, porque fue un viaje que también disfruté muchísimo. Y antes he dicho que había dos formas de subir, pero hay otra más que en autobús, en autocar, que también nos hemos cruzado ya con varios, y hace como el mismo recorrido que vamos a hacer nosotros en coche. Aquí está Siri ayudándonos y acompañándonos.
Y nada, que ya estamos aquí, ya estamos en el Teide, ya lo habéis visto. Y luego a la vuelta pararemos en algunos de los miradores para poder hacer una fotito bien y verlo todo desde abajo del coche. La verdad es que me está encantando. Mirad la lava, por favor. Gira ligeramente a la izquierda. Vale, mirad, ahí arriba está la boca del volcán y el teleférico no lo podéis ver desde aquí, pero está en esta laderita, así que vamos a cogerlo. Y bueno, impresiona bastante, la verdad, ¿eh? Porque hemos visto de lejos alguna cabina, es que desde ahí no la podéis mirar. Y el paisaje, ya veis, es súper bonito. Ya estamos más cerquita, ya estamos llegando y tenemos mucha suerte con el tiempo porque los picos pues siempre suelen tener nubes alrededor. De hecho ayer tenía, pero hoy estamos, yo creo que vamos a tener suerte porque ahora sí que podéis ver bien ahí el teleférico. Y esa cabina que es un puntito. Creo que se puede apreciar, pero mirad la lengua de lava que llega hasta aquí. Me parece increíble. A lo mejor ahí en el vídeo no se puede ver mucho, pero en persona sí. Y un dato súper curioso sobre el Teide, y es que además de ser el pico más alto de España, es el tercer mayor volcán del mundo, considerando su altura desde el lecho oceánico, y es que tiene una altitud de 7.500 metros, lo que me parece increíble. Cafecito con estas vistas y ya a punto de subir. Estamos en la cafetería de aquí del Teide porque ya hemos sacado la entrada y tenemos que esperar un poquito antes de embarcar. Y mientras estamos haciendo tiempo, yo me estoy tomando un vaso de agua, cenando un café. Y ahora ya pues subiremos en un ratito, máximo se puede estar 1 hora arriba. Y la verdad que ahora mismo la temperatura, yo me esperaba que iba a hacer más frío, pero ahora mismo estaremos como a 17 grados o cosas así. Sí, no menos. Y nada, hay poquita gente, o sea, pensaba que iba a estar muchísimo más lleno de gente. Ahora ya os enseño un poquito las vistas. Y aprovecho para contaros algunas curiosidades más sobre el Parque Nacional del Teide, y es que en casi sus 20.000 hectáreas de extensión viven numerosas especies. Y como no podía dejar de mencionaros algunas, y es que entre la fauna vertebrada del parque destacan reptiles que son endémicos, como el lagarto, la salamanquesa o el perenquén y el eslizón o lisa, aunque el lagarto tizón es el animal más emblemático de este parque nacional. Y en cuanto a avifauna, encontramos una veintena de especies, conviven el alcaudón real, el herrerillo o el mosquitero. Nos toca ya embarcar y mirad dónde nos vamos a subir. Ahí va el teleférico, son 8 minutos. Y sigo contando un poquito sobre la fauna que encontramos en este parque nacional. Allá vamos. Y me voy a la parte de los invertebrados, y es que en este parque encontramos más de 1.400 especies de invertebrados. Y lo más importante es que más del 40% de estas especies son endémicas, o sea que el porcentaje de endemicidad es muy alto. Y destacan especialmente las arañas, escarabajos, dípteros, hemípteros e himenópteros. Y luego, por supuesto, tampoco podemos olvidar la importancia de la floración y de las especies vegetales. Mirad el mar de nubes. Madre mía, estamos aquí arriba ya. Toda esa parte de ahí, esto es el cráter primitivo del Teide. Lo que está justo por debajo de las nubes. Y aquí tenemos lava. Aquí podéis ver bien las violetas del Teide, que es una de las pocas plantas que hay aquí en esta zona y que sobrevive a este suelo de roca volcánica. Y por aquí, aquí os dejo la información, más de 400 especies de insectos. Y esta, lo que he dicho antes, la lava, pues esta es la colada, que es del siglo XIX. Por fin estamos aquí en el Teide, mirad, ahí detrás. Ahora enseño la parte de delante. La verdad, ¿cuántos metros? 3.500. 3.500 metros estamos.
el pico más alto de toda España. Es impresionante. Que en vídeo nunca podéis ver realmente cómo es, ¿no? Pero bueno, mirad, ahí está el pico. Se puede subir con autorización y aquí hay una pequeña ruta, un pequeño sendero a distintos miradores y zonas para hacer fotos. Vamos a bajar un poquito, a hacer un poquito de la ruta y la verdad es que es parecido al Etna, pero bastante diferente. Aunque se ve perfectamente las coladas de lava que ya habéis visto antes. Por aquí podemos ver el pico por la otra ladera. Y mirad por aquí también el mar de nubes. Impresiona muchísimo. No sé si me oís bien porque hay bastante aire. Mirad las nubes. Se puede seguir andando, ahora iremos por allí. Impresionante, la verdad. Impresionante. Ahí tenemos el pico. Y vamos ya para abajo. Hay que volver a coger el teleférico. Y me ha encantado venir, pero es verdad que yo tengo vértigo y el teleférico me ha costado. Pero bueno, hay que salir de la zona de confort y merece muchísimo la pena. Así que nos vamos a ir ya para allá, porque sale como cada 10-20 minutos sale un teleférico. Así que tenemos un senderito todavía y ya volvemos para la base. Y aquí, bueno, no está activo ahora mismo el volcán, entonces las piedras no están calientes. Pero en el volcán Etna de Sicilia hacía mucho más frío y tocaba la roca y estaba caliente y además había vapor de agua y era impresionante. Mira los coches que pequeñitos. Ya estamos llegando. Es nuestro allí. De nuevo en el coche y ya vamos pasando otra vez por la Corona Forestal, a un parque natural que rodea al Teide, que creo que os lo he comentado antes. Y ya vamos bajando y ahora nos vamos para Masca, un pueblecito que en principio no teníamos en ruta, no lo tenía yo apuntado, pero nos lo recomendó una mujer guanche que conocimos ayer por casualidad y nos dijo que no podíamos perdérnoslo, así que vamos a ir para allá porque además yo he estado ya mirando y está como en la sierra, como en la montaña y tiene muchísima vegetación, muchísima naturaleza y nos apetece mucho, así que vamos a ir para allá. Y yo creo que comeremos por allí algo y ya luego seguiremos hacia la punta de Teno y toda esa zona que todavía no la hemos visto. Y la verdad es que nos ha encantado el Teide y hemos tenido un montón de suerte porque ahora, bueno, lo podéis ver más o menos, pero está todo lleno de nubes y nosotros no hemos tenido ni una sola nube. Porque es verdad que eso sí, recomendación, si venís y queréis visitar el Teide, tenéis que venir a primerita hora porque luego siempre suele tener nubes y cuanto más tarde venga en el día, peor. Entonces, intentar venir lo antes posible porque también luego si no se agotan los pases y ya tienes que esperar como 2 horas o 3 horas allí y al final pues si quieres ver otras cosas se te va el día. Así que esa recomendación, lo antes posible y si las traéis compradas por internet, mejor. Y nada, lo dicho, ahora ya nuestro conductor nos lleva a Masca, a ver qué tal. Tengo muchas ganas de ver el pueblito. Bueno, pues dejamos atrás el Parque Nacional del Teide y el Parque Natural de la Corona Forestal para dirigirnos a Masca. Se caracteriza por ese mirador que tiene a esos barrancos de la isla y es realmente difícil llegar por tierra, ya que tiene una carretera muy estrechita, pero sin duda las vistas son espectaculares. Ya vamos de camino a Masca y estamos en paisaje natural protegido. La carretera es una carreterita de montaña que es impresionante, ¿eh? Es impresionante, que el paisaje ha cambiado radicalmente. Mirad, por favor, las paredes verticales.
Ya estamos en Masca. Mirad, vamos a comer por aquí que hay muy poquitas cosas, o sea que hay 4 casas y ya está, y un par de restaurantes. Y vamos a comer aquí en uno de ellos con vistas a todos estos acantilados que tenemos detrás, todas estas montañas rocosas, perdón. Y el sitio que tiene un encanto increíble, menos mal que esta mujer nos recomendó este sitio porque realmente no está indicado en ningún sitio y no estaba en nuestra lista de cosas pendientes por ver. Y la verdad es que es brutal, o sea, mirad por favor las vistas con el mar al lado y la isla de La Gomera allí al fondo, que no sé si se puede ver bien. Quesitos de la zona, vamos a probarlos. Ya vamos camino del faro Punta de Teno y mirad, hemos parado en el camino porque mirad qué bien se ve la isla de La Gomera allí al fondo con las nubes encima. Bajando desde Masca se ve esta montaña que desde arriba es muy curiosa porque parece un hormiguero y es la montaña del Palmar. Y actualmente no se utiliza, pero si veis ahí tiene como unas franjas, unas rajas y se utilizaba, de ellas se sacaba el picón, que es una piedra volcánica, o sea, se utilizaba como cantera, por así decirlo, pero ahora mismo pues ya no está en uso porque hubo un accidente y desde ese momento se cerró, pero la verdad es que es súper curiosa y merece la pena pasar por aquí y verla por lo menos desde la carretera.